La voz que escuchan es la voz de Lucas Papademos, es el primer ministro griego quien confía en que la eurozona va a conseguir superar la situación en la que se encuentra José María Luna de Profin. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, porque la crisis sigue. Papademos ya es el primer ministro griego, Mario Monti es el primer ministro italiano, pero toda esta crisis de deuda soberana y toda esta desconfianza nos ha llevado, por ejemplo, en cierre de mercados a incluir el VIX, el índice de volatilidad, ya prácticamente como una sección fija en el programa, porque es un buen termómetro de la volatilidad que están viviendo los mercados. Y claro, con esta volatilidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Pues yo creo que los tres pilares fundamentales a la hora de saber movernos es, por un lado, sería la prudencia, por otro lado, serían las convicciones y, en tercer lugar, la flexibilidad. La prudencia lo que nos invita en estos momentos es a tener carteras defensivas, ser muy prudentes a la hora de invertir en mercados financieros, vía fondos, vía otro tipo de activos financieros. Convicciones, pues ver realmente qué es lo que puede estar funcionando en estos momentos. Y lo que vemos que está funcionando en estos momentos son fondos de renta fija privada, frente a los fondos de renta fija pública y renta fija privada de calidad, tanto vía fondos de inversión como también, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, vía a través de inversiones directas en renta fija, en empresas que sean sólidas, que sean solventes y diversificadas internacionalmente. Y flexibilidad a través de, por un lado, tener liquidez en las carteras, porque si la situación mejora, será nuestro mejor aliado a la hora de poder aprovechar cualquier rebote de los mercados financieros, sobre todo los de riesgo, pero sobre todo algo muy importante, la flexibilidad también tiene que venir dada en cuanto a aplicar stop de pérdidas. Y eso, que es tan común a la hora de aplicarlo, a la hora de invertir en renta variable, y los analistas técnicos recomiendan muy mucho siempre a la hora de tomar posiciones, tomar esas posiciones también con stop de pérdidas, no es tan común en otro tipo de activos. Por lo tanto, esa combinación de esos tres elementos son fundamentales ahora mismo. Es la hoja de ruta, ¿no? A seguir como un inversor. Ruta, efectivamente. Fíjese que llama la atención, hoy accedíamos a través de la agencia Bloomberg a pues las declaraciones de Morgan Stanley, por ejemplo, esperando una subida espectacular en mercados emergentes asiáticos de ahora al cierre del año 2012. O sea, estamos hablando a unos 13 meses vista. Claro, es un momento en el que la bolsa americana lo está haciendo mejor que el resto, en lo que llevamos de año, a saber qué va a venir en el año 2012, si la economía se recupera o no. Ustedes en muchas ocasiones han recomendado desde Profin, bueno, pues sí, sobrepondremos la renta variable americana en detrimento de la europea. Seguimos así, miramos ya a los emergentes por lo que pueda venir en el segundo semestre del año que viene. ¿Qué hacemos, José María? Pues es una oportunidad estar viendo en estos momentos la renta variable emergente. Quizás es un poco prematuro a la hora de entrar todavía en ellos. Es cierto que llevan 2 meses teniendo unos resultados iguales o mejores que la propia renta variable norteamericana. Es decir, estos 2-3 últimos meses, y con la crisis que tenemos, lo que estamos viendo son ganadores y perdedores. Sigue en el lado de los perdedores la renta variable europea y, por tanto, no hay que estar con posiciones en fondos de renta variable europea. Sé que muchos analistas fundamentales opinarán que hay unas valoraciones muy atractivas en compañías europeas, sean alemanas, sean españolas o de otros mercados, pero la verdad que con la crisis que tenemos encima vamos a esperar y aprovechar otros vientos más favorables. Sí, la renta variable norteamericana, efectivamente, estamos viendo un comportamiento muy distinto de la crisis, se está viviendo de una manera muy diferente la situación en Estados Unidos frente a la europea, y ahí están los índices, en terreno positivo o casi positivo frente a unas caídas muy fuertes en Europa. La gran incógnita son los mercados emergentes, porque es cierto que tienen una serie de ventajas y de fortalezas. Una de ellas son el propio crecimiento económico, muy lejos del que podemos tener si tenemos en el caso europeo o norteamericano, donde aquí puede darse situaciones de estancamiento, incluso de recesión económica. Pero también es cierto que no son inmunes, y eso lo llevamos también mucho tiempo diciendo, y hemos visto cómo si la crisis europea va a más y los políticos no son capaces de resolverla, sin duda alguna el problema también les va a afectar a los emergentes. Hay que pensar que los emergentes, el factor positivo es su demanda interna, pero hoy por hoy también exportan mucho hacia otros mercados. Y si a quien exportas, es decir, a tus socios, le vas a exportar menos, como puede ser Europa y a Estados Unidos, con los problemas que pueden tener, evidentemente también les va a afectar. Pero sí que le tendríamos en esa hoja de ruta como producto muy en vigilancia a los mercados emergentes y muy en concreto a la renta variable asiática. El primer ministro de Grecia, Lucas Papademos, dice que los problemas de Grecia pues sí que van a permitir resolverse en el contexto de la eurozona. ¿Quieren hablar con don José María Luna?
director de análisis de Profin, quieren preguntarle 91427658559, también a través de las redes sociales, ¿verdad, José María? Efectivamente. Y bueno, pues además de la hoja de ruta del inversor, de sobreponderar renta variable americana y emergente frente a la europea, sí o no, vamos a resumir enseguida los consejos, las ideas a tener en una cartera de fondos enseguida, ¿le parece? Me parece muy bien. Vamos a cerrar el mercado. 2 minutos, ¿a que no vale zapear? No. Usted no zapea. Yo no. Hasta ahora. Misión imposible, sí o no, las colocaciones de los tesoros, misión posibilísima, el análisis de fondos enseguida. José María Luna, director de análisis de Profin, con todos ustedes, llamen, pregunten por redes sociales o por el teléfono. José María sigue bien, ¿verdad? Muy bien. Ah, bueno. Estupendamente. Bueno, después de la marcha, de la música de Misión Imposible, fenomenal. Ideas más importantes a tener en cuenta para una cartera de fondos con la que está cayendo. Pues en primer lugar lo que tenemos que tener es, por un lado, liquidez, como decía hace un momento. Y esa liquidez debe de estar invertida tanto en monetarios, en euro, monetarios que pueden tener deuda pública alemana junto con algo de deuda corporativa de buena calidad, o incluso algún fondo de renta fija de muy corto plazo. Insisto mucho en la renta fija privada. Estamos viendo cómo efectivamente los estados periféricos les cuesta tanto esfuerzo como mucho dinero colocar su deuda pública y en cambio los pagarés de muchas entidades se colocan con mayor facilidad, incluso a tipos de interés más bajos. Junto con la liquidez en ese tipo de productos vía fondos estaría la gran estrella de momento, que es la renta fija corporativa de calidad, tanto europea como norteamericana. Norteamericana con divisa cubierta de momento y por prudencia todo lo que vayamos a invertir fuera de la zona euro que sea con la divisa cubierta. Si la situación se agravara de la crisis europea ya optaríamos o contemplaríamos otro tipo de monedas. Fondos de retorno absoluto que sean consistentes, hay muy pocos, pero algunos hay, que de forma repetida y año tras año consigue tener rentabilidades positivas, que es lo que debemos de pedir a este tipo de productos, y aquellos inversores que estén dispuestos a asumir lo que hablábamos al principio, la volatilidad, y veíamos el gráfico, como no hacía nada más que subir y bajar, que aquello era como una especie de montaña rusa, bueno, pues en ese sentido, a través de toda la inversión de renta variable, fondos de bolsa globales defensivos y renta variable norteamericana muy ligada al SP500. Bueno, pues con estos mensajes nos vamos a la audiencia. ¿Le parece? Estupendo. Valladolid, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mira, tengo el Santander Renta Fija Emergentes Plus y le quería cambiar por algo otro un poco más conservador de la Casa Pinco, que es el Pinco Anco Trade, porque en teoría tenía, que puede ser muy flexible, pero si no ha cambiado en las últimas semanas iba negativo en el año. De acuerdo. Vale. Gracias, Juan Carlos. ¿Usted haría este cambio? Pues en principio, si lo que estamos buscando es un producto más defensivo, sí. Porque lo que estamos, el producto que tiene nuestro televidente es un producto de renta fija emergente y lo que hace es invertir en deuda pues emitida por países tanto latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, también de Asia y de Europa del Este. Es un producto además que invierte en moneda fuerte, en dólar, aunque tiene la capacidad de cubrir de forma discrecional la divisa. Es un producto muy nuevo, este Renta Fija Plus del Grupo Santander. Y si lo que queremos es un producto más tranquilo, ya tendríamos que irnos a un fondo de renta fija privada. Más que del Grupo Santander, porque alguno hay, pero los resultados no están acompañando a lo largo de este año, yo le voy a dar otro producto de una gestora internacional. En este caso, podríamos recomendarle el fondo de Carmignac, el Carmignac Securité, que es un producto de renta fija privada. Tiene la posibilidad también de invertir en renta fija pública y de hecho hay renta fija pública norteamericana y alemana en cartera, pero básicamente lo que más tiene es renta fija privada y lo que más me gusta de este producto es la gestión flexible en cuanto a la sensibilidad a tipos de interés. Es un producto que puede tener una duración de 0 años a 3. ¿Eso en qué se traduce? Que cuando los tipos de interés pensamos que durante mucho tiempo van a ser bajos, van a estar en un entorno bajo y evidentemente con esta situación de crisis lo que puede venir a continuación es una situación de estancamiento económico, pues evidentemente los tipos de interés, tanto los de referencia como los del mercado, van a ser bajos, con lo cual tener la capacidad de tener un fondo que se puede posicionar en bonos a 3 años, 2, 3 años, incluso 4 años, nos parece una idea muy atractiva. Por lo tanto, frente a ese producto de Santander de deuda emergente, este otro de deuda privada. Vamos a las redes sociales. Muy bien. Venga, José Luis Vidal, a ver, ¿qué le preguntan a don José María Luna? 1175 amigos y uno de ellos nos pregunta por el fondo First Fidelity FF Global Tech. ¿Sí? Muy bien, pues este fondo es un fondo que invierte precisamente en renta variable del sector tecnológico.
como bien indica su nombre, aunque lo pongan en inglés. Y es un fondo que fundamentalmente lo que más tiene en cartera es renta variable del sector de la tecnología norteamericana. El Nasdaq es uno de los índices que mejor evolución están teniendo frente al S&P 500 y frente al Dow Jones. Quizás el problema que tiene este producto en concreto es que no cubre riesgo divisa, con lo cual, como la estrategia de la casa, la estrategia nuestra de Profin es utilizar productos que cubren el riesgo divisa, evidentemente sí por mercado podría ser un producto atractivo a tener en cartera, pero utilizaríamos otro tipo de fondos que cubriera riesgo divisa. Por ejemplo, le voy a dar un nombre que podría ser el Janus Global Technology. Es un fondo que invierte precisamente en el sector tecnológico, pero ahí sí que cubre el riesgo divisa, es decir, fondo denominado en euros y además cubre ese riesgo, porque si hemos visto volatilidad en el mercado del S&P 500, no digamos en el Eurostoxx 50, también está habiendo muchísima volatilidad en los mercados de divisa. Por lo tanto, y de momento y por prudencia, que esto es muy importante, utilizaríamos fondos de tecnología, pero que cubrieran el riesgo de divisa. Pero ojo, este es un producto para inversores que quieran asumir riesgo, es decir, un producto de alto riesgo, no para cualquier tipo de inversor, mucho menos para inversores defensivos. Bueno, nos vamos a trasladar hasta Teruel porque desde allí le llama Julián. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntar por un fondo que ahora mismo no tengo el periódico Expansión a mano. Sé que se llama PINCO y que manifestaba una rentabilidad del 9% aproximadamente en renta fija y tal. Pero el motivo principal de mi llamada, y no me lo tome a mal el analista, es porque yo creía que hablaba don Víctor Álvarez González, que parece que habla es cátedra y con mucha sencillez. Entonces mi pregunta aún más importante que la del fondo, que me llamó la atención por la rentabilidad, es si se sale del euro, ¿qué problema hay con los dineros, tanto en bolsa como en fondos como en depósitos? Y si no se sale del dinero, porque el otro día oí en chanzas que era mejor meterlo debajo del colchón y como don Víctor Álvarez González se explica como un libro abierto y con sencillez, sin menospreciar a usted. No, pues, además don José María es la mano derecha de Víctor. Bueno, no sé si mano derecha y entonces o mano eso es lo que yo tenía ahí sumo interés. Pero además, como no lo puedo ir en Teruel, porque es complicado coger intereconomía, pues esas son mis preguntas. Gracias. Lo que hace falta es que no nos salgamos del euro. Eso es muy importante, porque evidentemente lo que sucedería a continuación sería estar no en un periodo oscuro, sino en algo muy tenebroso. Sería casi como el final de los tiempos, ¿no? Entraríamos en un periodo que la verdad es que sería pues muy recesivo para la economía española. Hablaríamos de los famosos corralitos, que a tanta gente le da miedo, devaluaciones, porque tendríamos que volver a una peseta, con lo cual valdría bastante menos que el euro, y evidentemente es un enorme problema. No esperamos que nos salgamos del euro, aunque, bueno, pues como todos los días hay nada más que minas en nuestro camino, no sabemos realmente lo que puede realmente pasar, y sobre todo cuando estamos en manos de los políticos. ¿Pero qué puede pasar? Pues mire, mejor que tener el dinero debajo de un ladrillo o debajo de un colchón, es tenerlo a través de fondos de inversión, sobre todo de fondos de inversión de gestoras extranjeras. Además, que el comercializador fuera una entidad fuera de España. Sobre todo esto es muy importante porque el vehículo fondo de inversión al final lo que está invirtiendo es en otro tipo de activos, es decir, renta fija, renta variable, y al estar gestionado por entidades no españolas, en el supuesto caso, insisto que nosotros no es el escenario que le veamos con más probabilidad, pero si España se saliera fuera del euro y fuéramos a la peseta y como consecuencia entráramos en un corralito, el dinero que tuviéramos fuera de España, evidentemente es difícil que haya un corralito en ese sentido. Todo lo demás, todo lo que sean depósitos, dinero bajo el ladrillo, debajo del colchón, acciones, bonos, etcétera, pues evidentemente podría sufrir una devaluación y una devaluación importante. Por lo tanto, el fondo de inversión, de nuevo, es un vehículo muy atractivo en esa situación. ¿Nos vamos a Almería? Vamos a Almería. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, espero que el señor Luna me diga si es rentable actualmente entrar en Invesco, el Global Absolute Return A, que tiene actualmente un 8,35 de ventaja. Después, en el BBK de Bilbao, en Bolsa de Estados Unidos, Nueva Economía, que está ganando un 4,62. Vale. Y en cuanto a Alfa, que es de Ibercaja, me gustaría que me dijera si tendrá una actualidad como estos últimos años, porque está perdiendo un 10%,
y ha tenido 3 años fabulosos. Y ahí sí que tengo invertido bastante. Venga. A ver, 3 consultas. Tenemos 1 minuto, José María. Yo lo siento, Bueno, nada, muy rápidamente. El fondo de Invescore es un producto de retorno absoluto, pero tiene un enorme o muy buen resultado este año, gracias a que ha estado posicionado en deuda de muy largo plazo. Y con los tipos de interés bajando, ha conseguido un buen resultado. Es un buen producto de retorno absoluto, pero el patrimonio que gestiona este fondo es pequeño. No llega a ser más de 20 millones de euros. Optaría por otro producto de un tamaño más grande. BBK, nueva economía de Estados Unidos. Nos gusta porque invierte en tecnología norteamericana y cubre riesgo divisa. Por lo tanto, está dentro de la estrategia que nos gustaría. Y en cuanto al fondo de Ibercaja, es muy difícil saber si a futuro va a tener un buen resultado como ha venido teniendo en el pasado. Pero yo creo que en estos momentos lo que hay que buscar es esos tipos de fondos que hablábamos hace un momento, mejor que este tipo de productos de una cierta gestión alternativa que en estos momentos no está obteniendo un buen resultado. José María Luna, director de análisis de Profim. Me alegro de verle. Muchísimas gracias. La próxima semana más análisis, todos los miércoles con Profim. Todos los miércoles después de Profim llega, pues ya no sé si es el lado oscuro o qué es. Bueno, llega el análisis técnico. Hasta ahora.